Traducción al español. Me sacara de mi caparazón y ser más social. Y de todas formas, eso me llevó a comenzar a llevarme por un camino oscuro porque lo que no me di cuenta sobre él es que era un amante de las fiestas, y me introdujo a mucho. Larry Wheels construyó su nombre sobre una fuerza anómala y un dominio viral en el gimnasio. Pero detrás de los récords y los levantamientos masivos, había caos gestándose. La presión, la fama y las influencias a su alrededor comenzaron a llevarlo a algún lugar peligroso. Y ese camino oscuro casi destruye todo lo que nacido en el caos. Larry nació el 3 de diciembre de 1994 en el Bronx, Nueva York, en el tipo de ambiente que no solo te prueba, sino que intenta romperte antes de que aprendas a pararte. Su padre abandonó a la familia poco después del primer cumpleaños de Larry, dejándolos en la pobreza sin red de seguridad, sin sistema de apoyo y sin razón para creer que las cosas mejorarían. Su madre hizo todo lo que pudo. Trabajó, luchó, intentó mantener todo unido como lo hacen las madres solteras en situaciones imposibles. Pero ella también tenía un patrón, uno del que Larry hablaría más tarde con la clase de honestidad que solo viene de años de reflexión y dolor. Un patrón de elegir novios abusivos que la drenaban emocional y financieramente. Comenzó con mi padre abandonándome siendo bebé. Y para agregar un poco más a esa nota, mi madre, Larry amaba a su madre. Lo ha dicho públicamente, repetidamente sin dudarlo. Pero el amor no borra lo que sucedió después. Ya sabes, amo a mi madre, siempre ha estado ahí para mí. Hizo su trabajo, me crió hasta que cumplí 18 años, hizo su trabajo, esas son sus palabras. Pero los novios que trajo a sus vidas fueron una historia completamente diferente. E incluso me apoya después de eso. Hizo bien su trabajo, la amo. Pero tiene un historial de abusivos. Cuando Larry tenía solo 6 años, todo se derrumbó. Su madre y su novio en ese momento tuvieron una violenta alteración física. El novio llamó a la policía, y lo que sucedió después cambiaría toda la trayectoria de la vida de un niño pequeño. Lo que me llevó a estar en cuidado de crianza fue un incidente que sucedió cuando tenía 6 años con mi madre y su novio. El novio se compuso cuando llegaron los oficiales. La madre de Larry no. Estaba furiosa, estaba herida y arremetió, no contra el novio, sino contra la policía misma. La arrestaron. Le hicieron una prueba de drogas, y lo que encontraron en su sistema fue suficiente para que el Estado determinara que no era apta para ser una. Así que comenzó a atacar a la policía, gritándole a la policía, y luego fue incorrecto de su parte. Así, un niño de 6 años fue sacado de su cama en medio de la noche y entregado a un sistema que nunca fue diseñado para sentirse como un hogar. Pero cuando subieron, estaba durmiendo y luego encontraron a un niño pequeño en medio de esto. Larry pasó los siguientes años saltando entre hogares de crianza. Primero con su abuela, quien sirvió como madre de crianza, pero tenía una relación profundamente fracturada con su madre, y luego después de que Larry resultó ser demasiado difícil de manejar en el sistema más amplio. Se ha descrito a sí mismo como un niño salvaje, hiperactividad, desafío, sin responder apagándome para que lo cuidara. De todas formas, era un niño salvaje, no me gustaba responder a nadie. Cuando cumplió 11 años, su abuela había llamado a la agencia de cuidado de crianza y solicitado que lo colocaran en otro lugar. Entre 11 y 12, se mudó a través de 2 hogares de crianza más. Ha dicho que fueron amables con él, que lo alimentaron, lo alojaron e hicieron sus trabajos. Pero hacer el trabajo y hacer que un niño se sienta que pertenece son dos cosas muy diferentes. Fueron fantásticos. Fueron fantásticos conmigo. No tengo quejas. Estaba con otros niños de crianza. Aún así, bajo la gratitud, había una herida que ningún hogar de crianza podía sanar. La herida de un niño que había sido sacado de su madre, abandonado por su padre, y se le dijo a través de cada transición que era demasiado problema para mantener. Luego, a los 12 años, algo cambió. Su madre recuperó la custodia e hizo una decisión que cambiaría todo. Estaba cansada de Nueva York, cansada del ciclo, cansada del peligro. Así que empacó lo poco que tenían y se mudaron ambos a una pequeña isla en el Caribe llamada San Martín. Así que una vez que cumplí 12 años, mi madre recibió custodia de mí. Y poco después de eso, me habló. Ahora, en papel, esto suena como un nuevo comienzo. Una madre e hijo escapando del Bronx a una isla tropical. Pero la realidad era mucho menos romántica. Todavía estaban quebrados, todavía luchando, viviendo en una casa de playa modesta con casi nada. La isla hablaba principalmente francés y holandés, y solo había una escuela de habla inglesa, una institución privada que no podían pagar. Desafortunadamente, mientras estaba en esta isla, no podía ir a la escuela durante todo el tiempo que pasé allí porque solo había una escuela en inglés en la isla. Así que Larry no fue a la escuela. Se quedó en casa, aburrido sin nada que hacer y a ningún lugar a donde ir. Y los niños locales que habían crecido en esa isla toda su vida vieron a este chico estadounidense del Bronx y asumieron que era rico. Le robaban, lo acosaban, lo molestaban sin cesar. Pero traté con el acoso porque cuando me mudé allí, los niños que estaban en la isla que crecieron allí descubrieron después de enterarse de mí que era del Bronx y era rico. Larry era delgado, dolorosamente delgado. Se ha descrito a sí mismo como teniendo cada costilla visible, una manzana de Adán sobresaliendo, un marco que parecía poder romperse con un viento fuerte. Y así, fuera del aburrimiento y la desesperación, hizo la única cosa que tenía sentido para un niño de 12 años sin escuela, sin amigos y sin futuro que pudiera ver. Comenzó a hacer ejercicio. Así que pensé que levantar pesas, hacer ejercicio podría resolver 2 problemas. Mi aburrimiento, no tenía nada mejor que hacer. Y luego 2, tal vez paren. Sin acceso a un gimnasio o equipo real, Larry improvisó.
Agarró una escoba, encontró 2 bloques de hormigón, y justo en esa pequeña casa de playa en San Martín, comenzó a hacer flexiones en el piso y curls de bíceps con lo que pudiera conseguir. En realidad tenía una escoba y 2 bloques de hormigón porque literalmente no tenía suficiente dinero para ir a Models y conseguir un set de pesas de $60. Era crudo. Era primitivo, pero fue la primera cosa en toda la vida de Larry que lo hizo sentir que era bueno en algo. Y ese sentimiento, esa pequeña chispa de competencia en un mundo que no le había dado nada más que rechazo, se convirtió en la cosa más adictiva que jamás haya experimentado, más adictiva que las drogas que aún no había descubierto, más adictiva que los esteroides que aún no había inyectado. El sentimiento de fortalecerse, de ver su cuerpo cambiar, de saber que por una vez en su vida estaba construyendo algo en lugar de tener algo quitado. Eso fue todo. Después de aproximadamente un año de entrenamiento con una escoba y bloques de hormigón, se graduó a un set de pesas real, y luego a los 15 se mudó de vuelta a Nueva York. Saltó entre gimnasios, adoptó el boxeo, encontró una pequeña comunidad de personas que compartían su obsesión por fortalecerse. Pero las calles de Nueva York tenían su propia gravedad, y Larry estaba a punto de ser arrastrado a una órbita que definiría la próxima década de su vida. En un gimnasio de culturismo hardcore en Washington Heights, Larry conoció a un hombre, un veterano, unos años mayor, carismático e imprudente, que se convirtió en lo más cercano a una figura paterna que jamás haya tenido. He estado interactuando con este tipo que era un veterano. Ya sabes, sirvió 4 años. Tenía 22, 23 años en ese momento, y él era este hombre introdujo a Larry a la vida nocturna. Y con la vida nocturna vinieron drogas, drogas duras, el tipo que Larry nunca había tocado para sacarme de mi caparazón y ser más era un amante de las fiestas. Y me introdujo a mucho. Larry tenía 16 años, y el hombre que admiraba más que nadie en el mundo, lo estaba llevando directamente al tipo de autodestrucción que ya había consumido a tantos hombres jóvenes de barrios como el suyo. Ha hablado de esto abiertamente con una madurez que solo viene de sobrevivir la misma cosa que estás describiendo. No culpa al hombre completamente. Se culpa a sí mismo por no decir que no, pero también reconoce lo que el hombre se convirtió. Lo estaba guiando. Ahora es sin hogar. La última vez que verifiqué, era sin hogar, y lo último que ese hombre introdujo a Larry fue esteroides. Esa introducción se convertiría en el punto de articulación de todo lo que siguió. Porque a los 17 años, Larry Williams tomó una decisión de la que pasaría la próxima década de su vida arrepintiéndose, celebrando y finalmente pagando de maneras que nunca podría haber imaginado. Levantó la aguja y nunca la bajó realmente. El precio de ser el más fuerte. Cuando Larry Wills decidió inyectarse esteroides anabólicos por primera vez a los 17 años, no estaba pensando en las consecuencias a largo plazo. No estaba pensando en la testosterona suprimida, o la infertilidad, o las palpitaciones cardíacas, o cómo se vería su cuerpo a los 30. Estaba pensando en una sola cosa y una sola cosa, la necesidad abrumadora, desesperada, y que consume todo de ser bueno en algo. Cuando me introdujo a los esteroides, fue como, ya estoy enganchado al ejercicio. Ya estaba dedicado a volverme más grande y más fuerte, porque volverse más grande y más fuerte fue la única cosa que sentí que era bueno. Esa es la parte de la que la gente no habla lo suficiente. Ven las agujas, las botellas, los ciclos y piensan que es vanidad. Piensan que es ego, pero para Larry fue supervivencia de un tipo diferente. Fue la única cosa en su vida que lo había hecho sentir valioso. Estaba anhelando el sentimiento de simplemente ser bueno en algo tan mal que era como, vamos, hagámoslo, vamos. Ya sabes, como estaba listo para como estaba listo, como en ese momento como estaba listo, sabía el riesgo. Estaba listo para morir por ello a los 17. Eso no es una hipérbole de un hombre mirando hacia atrás con la claridad de la retrospectiva. Esa es la confesión cruda de un adolescente que había sido abandonado, barajado a través de hogares de crianza, acosado, aislado y hambriento de propósito. Y los esteroides le dieron exactamente lo que necesitaba. Resultados, rápido, dramático, resultados innegables. Dentro de poco tiempo de comenzar su primer ciclo, Larry ya era la persona más fuerte en su gimnasio. Enmarcó la decisión como reemplazar un vicio con otro, intercambiando drogas recreativas y fiestas por una aguja que al menos le daría algo para mostrar el daño. No era sabiduría. Era la lógica de un niño desesperado eligiendo el menor de 2 males. Así que cuando decidí inyectarme por primera vez fue como, ya sabes qué, voy a hacer esto, pero voy a parar todo lo demás porque esto es un mejor peor. Un mejor peor. Esa frase sola te dice todo sobre la mentalidad que definiría los próximos 10 años. Y por un tiempo funcionó. Funcionó espectacularmente. El avance de Larry llegó a través de las redes sociales, donde el contenido viral de YouTube e Instagram que mostraba levantamientos impactantes, victorias de competencia y narrativas motivacionales crudas, lo convirtieron en uno de los nombres más grandes en fitness. No era solo fuerte, era imposiblemente fuerte, levantando pesos que hicieron que los levantadores de poder experimentados cuestionaran lo que estaban viendo. Sus seguidores explotaron en millones. Los datos de patrocinio llegaron en tropel. Ya no era el niño delgado de San Martín con una escoba y bloques de hormigón. Era Larry Wills, el creador de contenido más fuerte en Internet. Pero bajo la superficie de todo ese éxito, las grietas ya se estaban formando y comenzaron a mostrarse de la manera más violenta posible a través de su propio cuerpo. Comenzando en 2019, Larry entró en un periodo de lesiones consecutivas devastadoras que lo atormentarían durante los próximos 3 años.
Comenzó con una lesión de tobillo durante una sesión de sentadilla pesada que lo sacó de la competencia. Luego, en 2020, sufrió un severo desgarre de bíceps mientras intentaba un levantamiento pesado, requiriendo cirugía y meses de rehabilitación. En 2021, se desgarró el músculo latísimo dorsal durante un intento de levantamiento de 855 libras, seguido de un desgarre de cuádriceps mientras se preparaba para una competencia de levantamiento de potencia. Y en 2022, una distensión de espalda durante una sesión de levantamiento de 300 kilogramos lo obligó a retirarse de la competencia del hombre más fuerte de Medio Oriente en Dubái. Cada lesión fue peor que la anterior. Cada recuperación fue más larga. Cada regreso requirió más de un cuerpo que ya estaba funcionando en tiempo prestado. Y el patrón no se limitó al propio Larry. La maldición de Larry Wheels se convirtió en un fenómeno genuino dentro de la comunidad de fitness. Una etiqueta escalofriante, casi sobrenatural, que los seguidores adjuntaron a la frecuencia alarmante con la que los compañeros de entrenamiento de Larry sufrieron lesiones catastróficas durante sesiones con él. El caso más infame fue el culturista Ryan Crowley, quien sufrió un devastador desgarre de músculo pectoral mientras intentaba un press de inclinación pesado bajo la supervisión de Larry. El sonido del desgarre fue audible en la cámara. El colapso fue inmediato. Se requirió cirugía. Y aunque la rápida reacción de Larry como asegurador evitó daños aún peores, el incidente encendió una tormenta de debate sobre el levantamiento impulsado por el ego, medidas de seguridad inadecuadas y la cultura tóxica de perseguir récords personales a cualquier costo. Otros compañeros de entrenamiento experimentaron codos rotos, lesiones de espalda y desgarres musculares severos, lo que llevó a foros en línea y videos de YouTube a compilar videos destacados de la destrucción que siguió a Larry dondequiera que entrenaba. La narrativa de la maldición se volvió tan generalizada que el propio Larry la abordó en un video en su propio canal titulado La maldición de Larry Wheels, reconociendo el patrón mientras desviaba las interpretaciones más sobrenaturales. Pero el daño a su reputación como compañero de entrenamiento estaba hecho, y el daño a su propio cuerpo solo se aceleró. Luego, en 2022, sucedió algo inesperado. Larry anunció que estaba dejando los fármacos de mejora del rendimiento. Después de una década de uso continuo de esteroides que había comenzado cuando apenas tenía edad para conducir, se estaba alejando. La lesión de espalda que lo sacó de la competencia de Dubái fue la gota que derramó el vaso. Tenía 27 años, y el miedo que había estado susurrando en la parte trasera de su mente durante años, ahora estaba gritando: no puedo producir testosterona de forma natural, así que voy a estar en terapia de reemplazo de testosterona. Esa oración única carga el peso de todo. Después de 10 años de uso de esteroides a partir de los 17, el cuerpo de Larry había apagado completamente su producción natural de testosterona. No había vuelta a la línea de base. No había una versión limpia de sí mismo esperando al otro lado. El daño fue permanente. Lo mejor que podía esperar era manejar las consecuencias. Intenté la terapia postciclo varias veces cuando comencé por primera vez y no pude recuperarme. Ahora TRT para mí sería de tan bajo como 70 miligramos a la semana. He escuchado incluso dosis más bajas, a tan altas como 175. Se estableció en 175 miligramos por semana, el extremo superior del reemplazo de testosterona terapéutica, y se comprometió a documentar su viaje fuera del ciclo. Dijo que quería ver de qué era realmente capaz sin la asistencia química que había definido toda su carrera. Quería saber por primera vez desde que era un adolescente lo que Larry Wheels realmente era debajo de todas las drogas, para que entiendas mi perspectiva. Ver de qué soy capaz en TRT es más de una prioridad para mí, es más emocionante. Fue un momento inspirador. La comunidad de fitness se unió detrás de él. Los fanáticos elogiaron su honestidad. Los medios de comunicación cubrieron la historia como un punto de inflexión. Y por un breve periodo, parecía que Larry Wheels podría realmente escapar del ciclo que lo había atrapado desde la adolescencia. Pero la cosa sobre la adicción, ya sea por drogas, validación, la sensación de ser la persona más fuerte en cualquier habitación, es que no sueltas solo porque hagas un anuncio público. Luego 2023 llegó y trajo consigo un nivel de devastación que ninguna cantidad de fuerza de voluntad podría haberlo preparado. En julio de 2023, Larry fue hospitalizado con rhabdomiólisis, una condición potencialmente mortal desencadenada por sobreentrenamiento en la que el tejido muscular se descompone y libera proteínas dañinas en el torrente sanguíneo, amenazando la insuficiencia renal. El diagnóstico llegó después de una sesión de entrenamiento intenso con el campeón de la fisiología clásica anterior, Brian Ansley, durante la cual Larry se presionó mucho más allá de sus límites de recuperación. Sus niveles de creatina quinasa alcanzaron 2500, aproximadamente 25 veces el rango superior normal. Y los médicos lo advirtieron de que sin intervención inmediata, sus riñones podrían dejar de funcionar completamente. Fue puesto en fluidos cuarto, monitoreado las 24 horas y obligado a confrontar la realidad de que su cuerpo se estaba descomponiendo desde adentro hacia afuera. Pero la rhabdomiólisis ni siquiera fue el golpe más cruel que 2023 tenía en la tienda. Aproximadamente al mismo tiempo, Larry estuvo involucrado en un accidente automovilístico que agregó tensión física y emocional durante un periodo ya devastador. Y luego vino la noticia que lo destrozó de una manera que ninguna lesión, diagnóstico o cama de hospital jamás podría. Su amiga cercana Joe Lindner, la influenciadora de fitness alemana conocida por millones como Joetetics, murió repentinamente a los 30 años por un aneurisma. Joe y Larry habían entrenado juntos. Habían construido contenido juntos. Eran parte del mismo mundo, la misma comunidad, la misma generación de atletas empujando sus cuerpos al borde absoluto.
La muerte de Joe fue confirmada por su novia Nisha, y la noticia se propagó por toda la industria del fitness como una onda de choque. Para Larry, no fue solo una pérdida, fue un espejo. Un hombre de 30 años muerto por una condición que los profesionales médicos han vinculado al estrés físico extremo que los atletas en su mundo soportan rutinariamente. Lo obligó a enfrentarse a una pregunta que había estado evitando durante años. ¿Cuánto tiempo antes de que lo mismo le sucediera a él? El hombre detrás del músculo. Después de todo lo que había sobrevivido, los hogares de crianza, el acoso, las drogas, las lesiones, las hospitalizaciones, la pérdida de uno de sus amigos más cercanos, pensarías que Larry Wheels habría encontrado su camino hacia un terreno sólido en 2024. Pensarías que un hombre que se había comprometido públicamente a dejar los esteroides, que había enfrentado la insuficiencia renal, que había visto morir a un colega a los 30, habría estado firmemente en el camino de la recuperación. Y por un tiempo, pareció que lo estaba. Pero la adicción no se importa por tus intenciones. No se importa por tus declaraciones públicas o tus videos de YouTube, o los millones de personas que están mirando y apoyándote. Solo se importa por la brecha entre quién eres y quién crees que necesitas ser. Y para Larry, esa brecha seguía siendo enorme. En 2024 Larry recayó. Volvió a un ciclo completo de esteroides. No el TRT terapéutico al que se había comprometido, sino lo real, lo pesado, el tipo de protocolo que había definido los años más destructivos de su carrera. La razón fue dolorosamente predecible. Se estaba preparando para competir por una tarjeta de culturismo profesional, persiguiendo la validación que lo había eludido en la única arena que no había conquistado. Y la búsqueda de esa tarjeta, ese pedazo de papel, ese título, esa prueba de que era suficiente, lo devolvió directamente al ciclo del que había luchado tan duro para romper. Anunció la recaída en un video de YouTube franco, llamando a la decisión un error masivo y admitiendo que su motivación había estado viniendo de un lugar equivocado. No era por la salud, no era por la longevidad, era por el ego, por probar algo a una audiencia que lo hubiera amado de todas formas. Sobre el hambre insaciable que lo había impulsado desde que era un adolescente traumatizado levantando una escoba en San Martín, anunció que se estaba retirando del culturismo competitivo, alejándose del escenario por completo e intentando una vez más recalibrar una vida que seguía alternando entre ambición extrema y autodestrucción extrema. Fue la segunda vez que intentó abandonar los esteroides, la segunda vez que se había comprometido públicamente con su salud, y la segunda vez que la promesa se había derrumbado bajo el peso de quien era y lo que la industria demandaba de él. Pero aquí está la cosa sobre Larry Wheels, que lo separa de tantos otros en su posición. Nunca dejó de hablar al respecto. Nunca se escondió. Nunca fingió. En un mundo donde los influenciadores de fitness curan cuidadosamente cada aspecto de su imagen pública, donde admitir debilidad se trata como suicidio de marca, Larry se paró frente a millones de personas y dijo la parte tranquila en voz alta. Muchos de ustedes piensan que no están llegando a sus objetivos lo suficientemente rápido. Sé que muchos de ustedes piensan que no son lo suficientemente grandes. Sé que muchos de ustedes miran probables o influenciadores de redes sociales. No solo habló sobre lo que los esteroides hicieron a su cuerpo, habló sobre lo que hicieron a su mente. Habló sobre la seducción, la dependencia, la forma en que llenaban un vacío que nada más podía alcanzar. Necesitas entender que no puedo sentarme aquí y decirte que no lo hagas, pero lo que puedo decirte es que te eduques y te eduques sobre el riesgo porque hay riesgos serios involucrados con los esteroides. Y habló sobre lo que más lo acecha, lo que perdió que nunca puede recuperar. Una de las revelaciones más dolorosas que Larry ha compartido públicamente es que su década de abuso de esteroides lo dejó infértil, requiriendo el uso de un donante de esperma para formar una familia. Para un hombre que creció sin padre, que pasó su infancia anhelando la estabilidad y presencia que nunca estuvo allí, la idea de que podría no ser capaz de darle a sus propios hijos lo que nunca tuvo, esa crueldad es casi poética en su brutalidad. Necesitas dedicar tu vida. Necesitas estar dispuesto a morir porque ese es el tipo de impulso y pasión que necesitas tener antes de incluso pensar en usarlo. Mirando hacia atrás ahora cuando tenía 17 años, mirando hacia atrás, esas dos palabras cargan una década de consecuencias. A los 17 no podía ver más allá del gimnasio. A los 30 podía verlo todo. Cada sacrificio, cada atajo, cada decisión que comerciaba la salud de mañana por la decidí inyectar por primera vez. Había otras cosas buenas. Había otra luz para mí, pero no estaba lo suficientemente avanzado en mi desarrollo personal para ver había otra luz. Simplemente no podía verla. Esa es quizás la oración más desgarradora que Larry Wheels jamás haya hablado porque se aplica no solo a los esteroides, sino a todo. Las drogas, las relaciones, el entrenamiento imprudente, la búsqueda implacable de ser más grande, más fuerte, más impresionante de lo que cualquier ser humano debería necesitar ser. Siempre había otro camino. Simplemente nunca creyó que lo merecía. Así que ahora, animo a todos los que ven este video de que no importa cuán oscuro pueda parecer ahora, búsquelo porque hay bien en su vida ahora. Incluso si no lo ves. A partir de febrero de 2026, Larry Wheels tiene 31 años.
Y a pesar de todo, las recaídas, las lesiones, las hospitalizaciones, las pérdidas personales, sigue de pie, sigue evolucionando, sigue contradictiendo cada predicción de que se agotaría antes de cumplir 30. Obtuvo su tarjeta Pro IFBB en mayo de 2025 en el Muscle Contest Ireland, haciendo su debut en fisiología clásica después de caer de 270 a 232 libras, aproximadamente el 4% de grasa corporal. Era exactamente lo que había recaído, el objetivo que lo había impulsado de vuelta al ciclo, y lo logró en sus propios términos, en su propio tiempo. Su patrimonio neto se estima en alrededor de 10 millones, construido a través de su marca de estilo de vida PR, patrocinios y una presencia digital que abarca Instagram, YouTube y Kickstreaming. Ahora está basado en Los Ángeles, entrenando en Diamond Gym, transmitiendo entrenamientos en vivo e insinuando un posible enfrentamiento de alto perfil con Sam Sulek en el Arnold Classic 2026. Incluso está hablando de volver a sus raíces de levantamiento de potencia, volviendo a la disciplina que comenzó todo. Pero el lado personal de su vida continúa generando el tipo de escrutinio que viene con ser una figura pública que se niega a mantener algo privado. Su matrimonio con la modelo Sheila Williams ha atraído atención después de un incidente viral en el que Larry abofeteó al streamer Dean the Great en la cámara sobre presuntas violaciones de límites con su esposa. Controversias separadas han surgido alrededor del presunto uso de palabras raciales de Sheila en privado, agregando capas de complejidad a una imagen pública que ya estaba cargando el peso de toda una vida de drama. Y a través de todo, el caos, las contradicciones, los triunfos y los retrocesos, Larry continúa haciendo la única cosa que siempre ha hecho mejor que casi nadie en la industria del fitness. Dice la verdad. Esto es para las personas que están interesadas en escuchar la verdad, que están interesadas en escuchar mi historia, que están interesadas en escuchar lo que me llevó aquí. Gracias por ver. Si disfrutaste viendo este video, haz clic en uno de los cuadros que juegan en tu pantalla para ver más contenido similar.